Ellos son la generación que dio forma a Estados Unidos. Los baby boomers han marcado todas las áreas, desde negocios hasta política y cultura pop. Ni la generación más poderosa escapa al tiempo. Al envejecer, una pregunta se intensifica. ¿Qué le sucede a la sociedad cuando la generación más grande en la historia de Estados Unidos desaparece? ¿Y qué nos espera al resto de nosotros? Hoy, en el show de infografías, exploraremos qué pasará tras la desaparición de los baby boomers. En 1946, Estados Unidos era optimista. La Gran Depresión terminó y la Segunda Guerra Mundial impulsó la economía con un gran aumento industrial. La guerra se había ganado. Los muchachos volvían a casa y las reformas de Franklin Delano Roosevelt crearon una red de seguridad social que impulsó la prosperidad de millones de estadounidenses. No era de sorprender que mucha gente pensara que era un gran momento para tener hijos. Muchos hijos. Esta era de la historia estadounidense vio a innumerables hombres, tal vez veteranos, establecerse en trabajos corporativos y de ventas bien remunerados que les permitían mantener a una familia con un solo ingreso. Así, su esposa podía quedarse en casa y cuidar a los niños todo el tiempo. Muchas familias se sintieron libres de tener familias numerosas de una manera que nunca antes habían experimentado. Esto se conoce como Baby Boom, un periodo de aumento poblacional entre 1946 y 1964, con un gran número de nacimientos. Se estima que esta generación contó con al menos 73 millones de miembros, siendo la más grande en la historia de Estados Unidos. Desde el principio, ellos estarían al frente y en el centro de la historia de Estados Unidos. Las cosas se movieron rápido durante esta época. Parecía que cada día era otro momento histórico. Esta generación asistió a escuelas desegregadas en el sur, mientras algunos de sus padres protestaban afuera. Muchos eran niños cuando vieron asesinar al presidente Kennedy en vivo por televisión. Los boomers mayores vivieron el inicio del reclutamiento para Vietnam. Algunos siguieron a sus padres en combate y otros lideraron un movimiento antibélico que dividió al país. ¿Es sorprendente que muchos hayan tenido gran impacto en este caótico periodo? La generación baby boomer es grande e influyente. Muchos tuvieron carreras políticas largas y de ahí salieron 4 presidentes: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama y Donald J. Trump. Ninguna generación más joven ha ocupado la oficina oval. Solo Joe Biden, de la generación silenciosa, rompió la seguidilla de boomers. Además, el Congreso, el Senado y los puestos de gobernador están llenos de boomers, quienes conforman el bloque más grande, y muchos de ellos han servido durante décadas. Pero el tiempo nos llega a todos. Los boomers más viejos están a punto de cumplir 80 años. Los más jóvenes pronto entrarán en la tercera edad, ya que cumplirán 60 años en 2026. Por supuesto, esto ya no significa lo que solía significar. El avance en el cuidado e intervención médica permite que los adultos mayores vivan más y mejor. Actualmente, la abuela ya no es la tierna anciana con bastón y tejido. Podría ser una señora canosa y combativa que vence a otras abuelas en pickleball. Los boomers siguen activos en política, negocios y otros campos, incluso tras la jubilación. No todos están contentos. Si preguntas a los jóvenes, muchos dirán que los boomers han tenido el poder demasiado tiempo. La política sigue estando dominada por ellos. La mayoría de líderes millennials y generación Z solo avanzan al vencer a titulares de largo tiempo en primarias reñidas. Muchos boomers aún trabajan y controlan gran parte de la riqueza. Quienes han tenido éxito suelen vivir más y contar con recursos para cuidarse. Por eso, muchos jóvenes se preguntan cuándo será su momento. Pronto llegará, estén listos o no. Los boomers mantienen su dominio más tiempo que otras generaciones, pero lo que sigue es inevitable. La mayoría de la generación que luchó en la Segunda Guerra Mundial ya no está. Los más jóvenes tienen cerca de 100 años, y la mayoría de los menos de 100,000 restantes probablemente desaparecerán pronto. Hay unos 20 millones de la generación silenciosa, todos mayores de 80 años. La mayoría está jubilada y disminuirá mucho en la próxima década. Esto implica que los boomers descenderán rápidamente en las próximas décadas. La mayoría dejará la fuerza laboral, generando millones de empleos. Es probable que muchos vendan sus casas al mudarse a comunidades de retiro o residencias asistidas, por lo que habrá muchas casas en venta. Para muchos jóvenes, esto implica que el dinero que los boomers ahorraron podría liberarse, especialmente para quienes tienen padres acomodados. Podrían heredar una buena suma en los próximos años, si no hicieron demasiados chistes de "OK Boomer" cuando era tendencia. Pero la transición podría no ser tan sencilla como se espera. El proceso de envejecer y morir es muy diferente a como solía ser. Antes, muchos trabajaban hasta morir, usualmente antes de lo previsto.
Tal vez sufrían un infarto mientras trabajaban en la fábrica. Muchos ignoraban el dolor de estómago hasta que les detectaban cáncer avanzado, cuando las opciones médicas eran pocas. Muchas enfermedades eran mortales y los doctores solo podían aliviar el dolor. Actualmente, los avances médicos ofrecen más opciones de supervivencia. Muchos padecimientos que antes eran sentencias de muerte, ahora son esencialmente enfermedades crónicas. Un ejemplo es la diabetes, que hoy la mayoría puede monitorear y controlar. Incluso el cáncer, antes casi mortal, ahora puede controlarse por años con tratamientos dirigidos. El mayor avance médico son las pruebas de detección, que permiten identificar muchas enfermedades temprano y evitar daños mayores. Eso es bueno, pero también puede causar problemas. Uno de los mayores retos del final de la generación de los baby boomers llegará mucho antes de que se hayan ido. Está a punto de haber un aumento masivo en las personas que buscan atención médica y necesitan ayuda para las actividades de la vida diaria. Existe un dicho entre activistas por los derechos de personas con discapacidad. Todos terminan formando parte del grupo minoritario de la discapacidad. Para aquellos que tienen la suerte de llegar a la vejez, los problemas de salud inevitablemente aumentarán y algunos empeorarán cada vez más con el tiempo. ¿Y eso significa que se va a necesitar mucha ayuda? Habrá un gran aumento en la demanda de servicios de salud, asistencia médica en casa y personal en centros y asilos para personas mayores. La buena noticia es que el éxito general de la generación boomer significa que probablemente tendrán mucho ingreso disponible para invertir en sus necesidades de la vejez. La mala noticia, al menos según las generaciones más jóvenes, es que la mayor parte de ese dinero saldrá de su herencia. Se espera que el aumento de la demanda eleve las primas del seguro de salud, haciendo que los estadounidenses jóvenes paguen más. El alza en la demanda médica afecta negativamente a quienes no son boomers. Será una presión para el sistema de salud de Estados Unidos y podría aumentar los costos para los demás. Sin embargo, también podría generar muchas más oportunidades de empleo para los jóvenes. Aunque será una buena época para los médicos, no es un trabajo fácil de conseguir. Sin embargo, hay muchos trabajos en el campo que no requieren el mismo nivel de tiempo y dinero para calificar. Incluye enfermeros, terapeutas físicos, flebotomistas y asistentes de cuidado. Muchos de ellos están bien pagados, así que esta es una situación irónica. Los boomers nacieron en una época de oportunidades económicas y podrían crear otra al irse. Es decir, suponiendo que haya suficientes personas para manejarlo. Estados Unidos no está en la peor situación todavía, pero su tasa de natalidad ha estado cayendo durante décadas. China, Japón, Corea del Sur y gran parte de Europa ya enfrentan crisis de población, con pocos trabajadores para sostener sus sistemas de salud. Estados Unidos podría enfrentar pronto generaciones mucho menores que los baby boomers, obligando a los proveedores de salud a aumentar salarios o dar subsidios de capacitación para mantener sus puestos. Va a ser un cambio sísmico en más de un sentido. Ninguna generación ha controlado más dinero y propiedades que los baby boomers. Eso no significa que todos los baby boomers sean ricos, sin importar los memes que tu primo publique en Facebook, pero sí significa que, en promedio, tienen más recursos que las generaciones futuras, sin importar la clase social. Hasta un baby boomer de clase trabajadora que trabajó en una fábrica tras salir del ejército podía tener casa y ahorros que harían envidiar a sus hijos y nietos. Y todo eso probablemente se va a desmoronar en las próximas décadas. La mayoría de los baby boomers planean dejar su dinero y sus propiedades a la siguiente generación, lo que podría ser el ingreso de recursos que los millennials han estado esperando. La mayoría de los baby boomers tienen hijos millennials, pero algunos tienen hijos de la generación X o Z. Todas estas generaciones se han sentido rezagadas a medida que avanza la historia, y los próximos años podrían traerles una gran ola de oportunidades. Muchos heredarán casas, obteniendo la estabilidad que buscan. Otros heredarán la mayor parte de la pensión de sus padres, potencialmente suficiente para iniciar un negocio o hacer otro gran cambio en sus vidas. Sin embargo, pueden surgir obstáculos. Muchos boomers probablemente gastarán gran parte de sus ahorros en los próximos años. Esto será en gastos de la lista de deseos, mientras disfrutan su jubilación, toman cruceros, vacaciones y cubren atención médica o vida asistida. Eso significa que muchas generaciones más jóvenes podrían ver con horror cómo mamá y papá se gastan la herencia con la que contaban. Para los boomers que planean dejar una casa en los suburbios, una buena oferta de una gran inmobiliaria podría cambiarlo. Muchas empresas compran propiedades para revenderlas a precios inaccesibles para la mayoría de los millennials. Si muchas casas nuevas entran al mercado, los precios bajarán a pesar de lo que las empresas puedan querer. El aumento de la oferta crea un mercado de compradores y las ventas de casas serán herencias, por lo que el dinero llegará a los hijos. Eso podría significar un aumento en la venta de casas para jóvenes y más nuevos propietarios. Esto implicará un cambio poblacional en los suburbios.
ya que una generación joven y diversa revolucionará las reuniones de padres de familia. Pero otros sistemas podrían llegar al límite. Los boomers no vivieron el mandato de Franklin Delano Roosevelt, pero muchos oyeron historias sobre él de sus padres. Él creó varios sistemas gubernamentales diseñados para facilitar el proceso de envejecimiento y crear una red de seguridad, en particular el Seguro Social, que proporciona un pago mensual para vivir a los adultos mayores. También está Medicare, que es un servicio de seguro médico administrado por el gobierno para los adultos mayores. Eso ha disminuido mucho la cantidad de adultos mayores en pobreza. Muchos temen que salga más dinero del sistema del que entra. Ambos sistemas pronto recibirán muchos nuevos miembros, ya que los baby boomers están llegando a la edad de ingreso y millones ya son adultos mayores. En 5 años, toda la generación será adulta mayor, lo que presionará mucho la financiación del sistema. La próxima década o 2 probablemente estarán marcadas por el envejecimiento de la generación boomer. Dado que la ciencia médica mejora todo el tiempo, es probable que esta generación tenga más nonagenarios y centenarios que cualquier otra, lo que significa que el tiempo que les tomará pasar a la historia no llegará pronto. Pero la mayoría de ellos dejarán sus roles activos en la sociedad más temprano que tarde. Eso podría generar muchas vacantes de empleo, sobre todo en un edificio. Hoy en día, más de 1/3 de la Cámara de Representantes está compuesta por baby boomers, 170 miembros. Se agregan 17 de la generación silenciosa, 180 de la generación X, 66 millennials, y solo un legislador de la generación Z. El Senado está aún más desequilibrado: 60 boomers, 6 de la generación silenciosa, 28 de la generación X y solo 5 millennials. No sorprende que muchos jóvenes estadounidenses sientan que el Congreso no los representa, y también significa que está a punto de haber un cambio masivo, les guste o no. No hay un límite máximo de edad para servir en el Congreso. El senador de Carolina del Sur, Strom Thurmond, sirvió hasta los 100 años y murió meses después de retirarse. La mayoría de los representantes se jubilan y toman su pensión cerca de los 80 años. Eso significa que varios escaños en el Senado y la Cámara probablemente estarán disponibles en los próximos años. Esto podría provocar una dura lucha por el futuro de los partidos. Varios veteranos han preparado a sus sucesores, la mayoría políticos de la generación X, que probablemente mantendrán el statu quo, pero la generación más joven quiere hacerse escuchar y ya no se están quedando callados. En años recientes hemos visto intensas luchas por escaños clave en la Cámara de Representantes y el Senado, enfrentando generaciones. En 2025, la liberal Jan Schakowsky, de 80 años, fue desafiada por la progresista e influencer Kat Abugassela, de 26, quien recaudó millones de sus seguidores en línea. Al aceptar que era demasiado mayor, Schakowsky decidió retirarse. Eso deja a Abugassela frente a Daniel Biss, alcalde de 48 años y aliado de Schakowsky, con una sólida base de apoyo institucional. Habrá un cambio generacional, pero las dos visiones son totalmente diferentes. Esto probablemente ocurra en todo el país. El dominio de los boomers ha sido de las pocas cosas bipartidistas en Washington. Ambos partidos enfrentarán una ola de políticos jóvenes, ambiciosos e iconoclastas que no respetan las viejas formas. Aunque los partidos han estado divididos durante mucho tiempo en cuanto a políticas, los políticos mayores de ambos lados a menudo compartían un respeto por las instituciones y mantenían relaciones cordiales entre partidos. Han trabajado juntos para rechazar los desafíos de los elementos más extremos de la base del partido. Pero ahora eso podría estar cambiando. Los políticos millennials y de la generación Z suelen ser más radicales y menos amables con las instituciones, culpándolas por haberlos puesto en esta situación. Piden acciones audaces en economía, inmigración y cambio climático. Son más escépticos sobre la intervención militar de Estados Unidos y el complejo militar industrial. Más preocupante para la dirigencia, estos nuevos retadores políticos están más dispuestos a enfrentar y criticar el liderazgo de su propio partido en sus campañas primarias. Con la llegada de nuevas generaciones cambian las prioridades. La mayoría de estos nuevos políticos iconoclastas son millennials y de la generación Z, lo que podría dejar fuera a la generación X. Esta generación, considerada olvidada y más relajada que sus vecinos, nunca ha tenido un presidente. A medida que los baby boomers se vayan, muchos de ellos estarán entrando en su propia vejez y preocupados de que los políticos más jóvenes prioricen las necesidades de su propia generación. Las políticas pueden favorecer a los jóvenes, facilitando la vivienda, mientras que las preocupaciones de los ancianos podrían quedar relegadas. Otros cambios serán más difíciles de identificar, aunque podrían tener mayor impacto. Los boomers construyeron Estados Unidos para bien y para mal, siendo la generación más grande y la que tuvo más influencia en la cultura y en la estructura de poder.
no solo definieron las leyes, también lo que creemos que es Estados Unidos. Fundaron un país con principios simples. Conseguías un trabajo y te esforzabas en él, te casabas, formabas familia y llevabas una vida recta y suficiente. Había un sentido de conformidad con el sueño americano que estaba fuertemente asociado con la era de los baby boomers, y ese mundo simplemente podría ya no existir. Los millennials y la generación X intentan vivir como les enseñaron sus padres, pero no les va bien. Muchos de ellos luchan por encontrar un empleo estable, y en su lugar apenas logran sobrevivir con trabajos remotos de medio tiempo o empleos temporales, lo que ha llevado a muchos a posponer el matrimonio y los hijos, o incluso a decidir no criar a la siguiente generación en absoluto. Muchos de ellos todavía viven en departamentos y tener una casa propia les parece un sueño imposible, y muchos de ellos la comparten con otros jóvenes como compañeros de cuarto en lugar de una pareja de vida. ¿Cómo afectará esto la cultura? Ya vemos su impacto en televisión y cine. Antes, la mayoría de las comedias de situación mostraban una imagen tradicional de la familia y el trabajo. Papá iba a la oficina, hacía papeleo y volvía a casa con su esposa, hijos y quizá un vecino chistoso. Actualmente hay menos comedias de situación y muchas muestran una visión más cínica sobre trabajo, familia y amistades. Los medios reflejan la cultura y para muchos, la de los baby boomers parece un sueño pasado. Esto hará que casi todas las áreas de la vida se sacudan. Los boomers fueron la generación más rica, lo que generó una era de consumismo sin precedentes. Estados Unidos fue un centro manufacturero, donde los empleos en fábricas eran muy codiciados por los trabajadores de cuello azul. El trabajo era duro, pero era constante y ofrecía un buen sueldo. Con el tiempo, la demanda superó la oferta y muchos trabajos se mudaron al extranjero. Esto ha sido una gran parte de las razones por la que muchos jóvenes que ingresan a la fuerza laboral han tenido dificultades. Las nuevas generaciones crecieron en lo digital y les interesan menos las cosas tangibles. Muchos hacen amigos, juegan y realizan casi todo desde su teléfono en línea. Incluso los electrodomésticos que estaban en casi todas las casas durante la época de los boomers están quedando en el pasado, como las televisiones, que ahora han sido reemplazadas por el streaming en teléfonos y laptops. Eso podría significar que habrá menos demanda de productos del extranjero sin los boomers, pero esos trabajos no van a regresar, y eso podría significar un cambio radical en casi todo. Los boomers suelen estar orgullosos de salir adelante por su esfuerzo y trabajar por lo que tienen. Muchos jóvenes dicen que necesitamos una nueva versión de cómo empezó todo. El nuevo acuerdo, las propuestas de ingreso y atención médica universal se han vuelto populares entre las generaciones emergentes. Paradójicamente, hijos y nietos de los baby boomers podrían crear un mundo que, como la generación más grande hizo por ellos, los impulse a una nueva edad de oro estadounidense. Después podrán hablar con sus hijos y nietos sobre su legado. ¿Cómo llegaron los boomers aquí? ¿Quiénes formaron esas generaciones? Descúbrelo en Cada Generación Explicada en 10 minutos o haz clic en este video.